Lunes de Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental. Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Con los auspicios de Recuperal E, líder en certificación internacional, calidad FAPASA. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Esta noche, en Lunes de Mina, juicio político. Todo hace suponer que es solo cuestión de días para que el Senado lleve al banquillo de los acusados a 3 de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. En medio de discusiones de si deben someterlos uno por uno o a todos en una sola sesión, las negociaciones no paran. Y nos preguntamos, ¿habrá los votos necesarios para destituir a los ministros de la máxima instancia judicial? Para discutir el tema, los que obrarán de jueces nos acompañan. Jueces que abiertamente dicen estar a favor y en contra. A partir de este momento, iniciamos el debate. Con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches nuevamente, ya iniciando una vez más el segundo Lunes de Mina de este año. Como siempre, vestida por Tinola Borbón. Muchísimas gracias, Tinola, que ya está aquí. Miren lo que es esta chaqueta nuevamente, toda bordada en un rojo, negro y plateado. Muchísimas gracias. Miren el detalle con piedras, lo que es el bordado de Tinola. Muchísimas gracias, Tinolita. Ya sabes que si querés consultar con Tinola, puedes hacerlo al 021 52 50 60 en el Facebook Tinola Borbón S.A. Bueno, y Joseph, el imperio de la belleza, que me cuidan siempre. Contacto en la Casa Central, queda en la avenida Fernando de la Mora, ahí frente mismo a la terminal, realmente un imperio. Yo les invito a que vayan porque no vi en el mundo un salón de bellezas como el de Joseph. Bueno, y Revlon, que nuevamente nos presenta su colección Ultra HD, la definición que los labios necesitan en vivo y a todo color, desde los colores más discretos hasta los más intensos. Revlon Ultra HD Lipstick tiene toda la fuerza para hacer lucir tus labios con una alta definición gracias a su revolucionaria fórmula que contiene gel transparente libre de cera que intensifica el volumen y el color. Disponible en 20 tonos de alta definición. Encontrá tu favorito en las tiendas Vendôme y distribuidores autorizados de Galerías Guaraní. Y como siempre, Victoria Joyas. Fíjense qué precioso estos pendientes divinos, Victoria Joyas, al igual que, ahí está, chin, chin, espectacular, ¿verdad? Bueno, queda en Luque, en la avenida General Aquino, casi Capitán Andrés Ifrán, esto es enfrente a la Plaza de Luque, y su local acá en Asunción, Victoria Joyas, que está en Senador Long, entre Bertoni y Lilio, Asunción. Victoria Joyas también en Facebook. Bueno, ahora sí, saludo a mis invitados de hoy. Senador Juan Carlos Galaverna, ¿qué tal, Calé? Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Y hoy me di cuenta de tu poder colonizador, dominante, dictatorial. Eso ya sabemos. A mí se me pasó las ganas de venir a programas de televisión, entonces puse como condición estar solo, con el conductor, la conductora. Después ya me convenció un mano a mano el otro día. Y ahora ya estamos entre 60 más o menos. Una especie de asamblea. Una asamblea. Una especie de asamblea, porque vos sabés por qué tuviste que venir y salir de tu costumbre. Enrique Baqueta, también senador de la ANR. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Bien, Mina, gracias por la invitación. Saludo a todos los compañeros que están aquí presentes hoy y a toda la audiencia. Miguel Abdón Zaguier, senador del PLRA. ¿Cómo está usted? Buenas noches, un gusto. Saludo a Enrique, a la senadora Alfaro y a Richard y a Juan Carlos. Gracias por venir. Emilia Alfaro de Franco, con custodia, presente acá en el panel. ¿Cómo está usted? ¿Podemos ver el custodio, por favor, de la senadora? Porque fíjense, ahí está.
Ahí vino ahí está, por favor. ¿Qué custodio tiene usted, senadora? ¿Verdad? ¿Quién como yo? Según el malo del senador Juan Carlos Galaverna, que ha ascendido este señor, porque de ser ordenanza, luego fue su chofer y ahora su custodio. O sea que digamos que usted es muy considerada con el En muy poco expresidente. tiempo. En muy poco tiempo ascendió. Ascendente carrera. Ascendente carrera. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Mina, por la invitación. Un saludo para vos, para todos los compañeros, los colegas y para toda la teleaudiencia. Un saludo muy especial. Estás espléndida, ¿eh? Gracias. Vestida por Tinola. Tinola Borbón, un fíjense también saludo. los bordados en el Sí. puño, todos los pespuntes. Tinola es una artista, sin lugar a ¿Los dudas. qué? Los pespuntes, Los una pespuntes, especie de... Unos en bordados, Bien, unos bien. encajes. Por favor, hermosísima. No veo un pespunte en tu saco, Tito. Hugo Richer, senador del Frente Guazú. Hola, Hugo. Gracias por venir. No, gracias a vos. Gracias a vos, Mina. Buenas noches acá a la gente y a la teleaudiencia. Buenas noches. Gracias. Bueno, y mi compañera de los domingos, iba a decir nuevamente, de todos los lunes, Jenny Domínguez. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Mina. Digo, bien, saludamos a nuestros invitados y por supuesto a la gente que está en su casa. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Nos dejan sus mensajes allí. Quiero agradecer a Segolén Baitinola por este bello conjuntito que traje hoy, un vestido rojo con una chaqueta con detalles aquí. Precioso. Gracias, Segolén Baitinola. Y por supuesto también quiero agradecer a la gente de Joseph de Vía Vela por los tratamientos capilares, los tratamientos faciales, todo, por mimarme siempre. Vamos al informe, al material. En este material les queremos dar detalles sobre el juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Veamos. El 10 de diciembre del año 2014, la Cámara de Diputados remitió a la Cámara de Senadores el libelo acusatorio contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia, César Antonio Garay Zucolillo, Sindulfo Blanco y Miguel Óscar Bajat Albertini. Así, la Cámara Baja formalizaba el juicio político a los miembros de la máxima instancia judicial. El documento fue enviado al entonces presidente del Congreso Nacional, el senador Blas Llano, y este a su vez lo remitió a la Comisión de Asuntos Constitucionales. En dicha comisión, el documento estuvo sin que se haya emitido dictamen alguno, un año, 2 meses y 29 días, hasta que el 9 de marzo de este año se emite el dictamen favorable y esta comisión aconseja al Pleno de la Cámara Alta que se constituya en tribunal para juzgar en juicio político a los ministros acusados por la Cámara Baja. El voto en comisión fue de 6 a favor, 5 abstenciones y 1 ausencia. De esta manera se da continuidad al proceso. Recordemos cuáles fueron los motivos por los que la Cámara de Diputados promovió el juicio político a los ministros de la Corte Suprema. César Antonio Garay Zucolillo es acusado de haber utilizado el engaño para acceder al cargo, además de inoperancia y la alta morosidad de su despacho. Sindulfo Blanco es acusado de utilizar el engaño para acceder al cargo, fallos a favor de importadoras de domisanitarios con tripolifosfato, de comprar y vender tierras públicas e ignorar la ley, y fallos contradictorios. También se lo acusa de prevaricato, en el que se citan varios casos, como la declaración de certeza constitucional en la que le otorgó la inamovilidad al ministro Óscar Bajat, además de haber dictaminado en otras sentencias relacionadas con la inamovilidad de sus colegas Pucheta, Garay Zucolillo y Torres Kinzer. Por otra parte, se lo acusa de tejer maniobras para impedir la intervención de la Contraloría General en el control de gastos del Poder Judicial. Entre las acusaciones por prevaricato contra el ministro Blanco se menciona el caso Rufato, en el que redujo la pena de 23 a 9 años a un acusado de homicidio doloso, que una vez en libertad cometió un triple asesinato en Alto Paraná. Y por último, por su ineficaz ejercicio como superintendente judicial de Alto Paraná. Miguel Óscar Bajat se lo acusa de utilizar la mentira para acceder al cargo. Firmó con Sindulfo Blanco el fallo del caso Rufato. Se lo vincula al caso Zafiro y otros relacionados con narcotraficantes. Firmó con Antonio Fretes el fallo por el cual permitió a municipios evitar la fiscalización de la Contraloría. Nepotismo, fallos contradictorios, tráfico de influencias y se lo acusa de permitir la liberación del jefe de la mafia china. Hoy, solo queda esperar que la mesa directiva de la Cámara Alta fije la fecha y hora en la que los senadores se constituirán en jueces y los diputados en fiscales acusadores. Mientras tanto, las discusiones se dan en torno a si hay o no los votos suficientes para destituir a los ministros de la máxima instancia judicial de la nación. Para saberlo, quizás debamos esperar un poco. ¿Puedes dar despacito en la música?
A ver, poné más fuerte, porque si no, no nos motiva a decir más. Dale día, libra Más. la experiencia para comenzar. Ahí, así, pues entonces así te dan ganas de empezar el programa, claro. Bueno, no, pues no, bueno. A ver, ¿por qué tanto tiempo tardó de diputados a pasar a la comisión? O sea, a que la comisión se pida, perdón. 1 año y pico, así está bien este informe. Yo le he preguntado a Jenny a ver si era correcta su información. ¿Sí? 1 año, 2 meses. Lo de 29 días, no No sé sabía. si seguro que Jenny calculó con mayor precisión, ¿verdad? Pero lo que dice Emilia, 1 año, 2 meses seguro, 14 de diciembre del 2014. 2014. Y digamos, ¿hay antecedentes de un juicio político, ya A sea... ver, enero, febrero, no, 2 años y 3 3 meses. meses. No, 1 año. 1 año y 3 No, meses. porque perdón. estaba Blas cuando era Sí. presidente y después, bueno, terminó todo su periodo, asumió Mario y tratamos hace unos días. O sea, no es que tratamos, o sea, no se llegó a tratar oficialmente. ¿Cómo Pero que no se llegó? se firmó un... No, se trató oficialmente en la Cámara, en asuntos constitucionales de tema. Pero no Se era que ya empezó a estaba. hablar, Una cosa ya tenía entrada oficialmente, No institucionalmente. no Pero tenía- otra cosa que se haya tratado, porque no se Claro. trató, así como dice el señor Baqueta, en la Comisión de Asuntos Para Constitucionales. no confundir a la audiencia, creo que es bueno aclarar que cualquier miembro de comisión puede emitir su dictamen cuando quiera. Ah, no hace falta... Y digamos, ahí fuimos, ¿cuántos fuimos? 6. 6 miembros de la comisión. Emitimos dictamen hace 3 semanas Pero ahí en la reunión. en reunión. Ajá. Con quórum. pero... Con 11 miembros. No. Entonces, Oye, yo quiero aclarar algo acá. No está bien que se diga que 5 votos en contra tuvo el... 5 abstenciones, dicen. 5 abstenciones, ¿por qué? Porque se llevó a votación si se iba a incorporar en el orden del día o no el tema del juicio político. en el orden del día de la comisión. de la comisión. de la Y se comisión. perdió. O sea, no llegaron a los 2 tercios necesarios para incorporar en el orden del día. Bueno, ya que vamos a la aclaración que yo considero pérdida de tiempo. Sería una pérdida de tiempo, pero... En ningún lugar del reglamento, ni de ninguna ley, ni menos de la Constitución, dice que para incorporar un tema no incluido en el orden del día al tratamiento, para su tratamiento en una sesión requiere de 2 tercios. ¿Y entonces? Él lo sabe mejor No, que yo. no, es que yo lo sé. Dice, para el plenario no es la Bueno, misma pero de cosa todas que la maneras, comisión. escúchame, No, si 6 votaron a favor, Claro. espera, 6, 5 abstenciones y una persona ausente, había mayoría para tratar el tema. O me decís No, que los no. 5 Pero en pasa- Me realidad... permite una aclaración. Sí. Esa es otra confusión que suelo escuchar siempre los periodistas, Ajá. principalmente. No, yo no tengo idea de cómo No es el existe, reglamento. que me corrija la gente que tiene mayor experiencia, no existe dictamen de mayoría y Estaba, minoría. estaba por No existe eso. aclarar eso. ¿Y cómo lo que es entonces? En el pleno se resuelve, mira. Se envía el Pero en dictamen. este caso, efectivamente, ¿cuántos votaron? 6 a favor. 6. 5 Votaron abstenciones. 6 y pudieron haber sido 4 también. Claro, o 2 o 1. Es un dictamen. Porque como decía Hugo Mina, para que sigas mejor la cuestión, el aspecto que señala Hugo es fundamental. Normalmente la comisión, en la generalidad de los casos, recomienda una actuación al plenario. En estos casos se limita a decir están dadas las condiciones para que el juicio se lleve a cabo o no. No recomienda condena ni absolución. Esa es una diferencia Claro. primordial. Entiendo. Bueno, y Garay, su colillo tiene solamente eso que pusimos ahí como causa, que es... Hasta donde yo leí, sí. Así es, de verdad. O sea, por Aragán nomás ustedes No, ¿verdad? no. La morosidad Todos es... sabemos que hay 3 causas. Sí. Mal desempeño, comisión de delito en el ejercicio de sus funciones y comisión de delitos comunes. Mal desempeño es cuando no se cumple con los plazos, por ejemplo, que no tiene la misma gravedad que la comisión de delito en el ejercicio de funciones, que he visto que está ahí el caso del prevaricato o cohecho. Bueno, a ver, ¿están de acuerdo o no, digamos, ustedes con que se lleve adelante el juicio primero? O sea, que se lleve o no adelante el juicio. Y en segundo lugar, que se los quite, digamos, o sea, que se los declare. Ustedes tienen ya, digamos, un juicio hecho en relación a los elementos, ya sea de libelo. ¿Es libelo o libelo acusatorio? ¿Cómo es? Libelo. Libelo. Ah. En relación, digamos, ¿leyeron todo el libelo acusatorio? Todos tienen idea de Yo lo que es. leí cuando fue esto subió a la Cámara. Ajá.
Yo leí hace 6 meses aproximadamente. ¿Todos leyeron? Sí. Más o menos. Prácticamente. ¿Vos, Tito? Yo lo leí perfectamente. ¿Sí? ¿Vos Del también? alfa a la No, porque me omega. dicen que en la misma comisión dicen, no, vamos a decir que ya a votar esto, vamos a sacarnos encima de tema. Dice que dijeron porque dice que muchos no habían leído. ¿Es cierto que los miembros de la comisión, que hace cuántos años tienen? No recuerdo que ningún compañero haya expresado. Por eso, al menos estando en comisión. No sé si ustedes recuerdan, yo no. Sí. Acá somos miembros de la comisión, Enrique, Tito y yo. Bueno, leyeron por lo menos los que están en la comisión, acá sí leyeron. No, se leyó. O sea, no te digo que es así, ¿cómo te puedo explicar? Ahondar sobre cada uno de los detalles, porque los expedientes son voluminosos, ¿verdad? O sea, y vos tenés que, para juzgar, tenés que saber interiorizarte todas las cuestiones. Por ejemplo, vamos a ir a hablar seguramente en el transcurso de la reunión, seguramente vamos a ver cómo viene la mano. Bueno, ustedes, ¿quién está de acuerdo? De hecho, yo los ubiqué así, no sé si es así, ¿verdad? Acá hay dos miembros del Partido Colorado, Juan Carlos Galaverna y Enrique Baqueta, de los cuales Juan Carlos Galaverna está de acuerdo con el juicio político a estos miembros de la Corte. Enrique Baqueta no está de acuerdo y va a explicar por qué. No, perdón, mira. Sí. Yo ruego que seamos bien precisos en esto. No, es que Enrique no esté de acuerdo con el juicio. No está de acuerdo con que sacarlos. Claro que es otra cosa. Sí. Porque con el juicio creo que a esta altura en la Cámara estamos todos de acuerdo de que tenemos que se lleve liquidar adelante este expediente. Pero ese otro, No, porque es otra discusión, porque hay gente que... disculpame, ese otro error, otra confusión permanente a nivel periodístico. La pregunta, ¿están de acuerdo con el juicio político? Y claro, el juicio político se va a reanudar, estamos todos de acuerdo con eso. Ahora, ¿cuál va a ser la decisión final del juicio político? Es otra pregunta. Sí, es otra pregunta. Hay que Por eso separar le eso. Es lo que intenté, Claro. lo que intenté No, pero por eso les pregunté. especificar, sí. Primero, si están de acuerdo con el juicio político, digo, de llevar adelante, porque no es así que todos estamos de acuerdo. O sea, hay gente, y de hecho por eso hace 1 año y pico que no se lleva adelante, porque hay gente que elige el momento para llevar adelante. ¿Entendés lo que te digo? Entonces hay gente que dice, no, ahora no vamos a llevar, o sea, no le vamos a dar los votos ni siquiera para que se trate en plenario, para que no se trate, o sea, quieren seguir congelando. Otras personas que dicen, sí, vamos a tratar y que cada uno vote por lo que quiera votar y opala pleito, ¿verdad? O sea, o se los sobresee, digamos, porque obviamente no van a tener los votos y por lo tanto van a salir inocentes, ¿verdad? O se los declara culpable y salen, digamos. Son dos cosas diferentes. Por eso la primera pregunta sí es correcta, digamos, porque durante 1 año y pico decidieron congelar, digamos. Entonces, ¿ustedes quieren que sea tratado ya el juicio político? Esa es la pregunta a los miembros de la Corte, o sea, llevar adelante el juicio. Después la segunda va a ser si ustedes lo consideran culpable o inocente o no tienen posición al respecto. Primero, a ver, Mina. ¿están de acuerdo o no que se lleve después de la Semana Santa, qué sé yo, el juicio político o cuándo? Mira, Mina, yo creo que este juicio político ya nace de una forma totalmente fuera de lo normal, de una forma apurada, una forma muy irresponsable, en donde los fiscales los diputados, Sí, que son los fiscales. ¿qué hacen? Primero ellos nos presentan la carreta y después el buey. ¿Por qué queremos cambiar? Y yo estoy de acuerdo con los juicios políticos. Está en la Constitución Nacional, es una herramienta válida a ser utilizada, pero también tenemos que saber de que no podemos cambiar la justicia paraguaya cambiando a 3 personas. No podemos cambiar y llegar a hacer lo mismo que se hizo en el 2003, cuando durante la presidencia de Nicanor también se han hecho los cambios. ¿Y cómo seguimos en la justicia en el Paraguay? De la misma manera, sin tener esa justicia que hoy buscamos y que están, lógicamente, se necesita que el pueblo siga en lo mismo, y le están juzgando también a uno de los ministros la falta de celeridad en los procesos. Pero lo vamos a lograr con 1 o 2 o 3 ministros. Eran 4. Al renunciar uno de los ministros, ¿qué pasó con la causa? Nos olvidamos tan rápido que fue también
puesto para ir a un juicio político por mal desempeño de funciones, resulta que ahora es premiado por el gobierno de Cartes. Entonces, claro, está en Yacyretá, el exministro Núñez. Entonces, ¿por qué mi posición siempre, Mina, fue la de estar de acuerdo, pero que el juicio sea para todos, uno a uno, hacer un cambio profundo de lo que es la estructura, hacer una reforma judicial para que ese pueblo, para que ese pobre del campo, para que la persona que tengamos, porque yo también soy víctima hoy de una justicia lenta, de una justicia que solamente se maneja con chicanas. Entonces, queremos sanciones internacionales teniendo de esta forma lo que es un juicio político a unos cuantos y el resto continuar en lo mismo. Pero no me olvido de que existen también un nivel acusatorio. Senador Galaver, Natita, a ver que son, digamos, lo que... Yo ya hablé mucho, prefiero que... Bueno, en primer lugar no es irresponsable. Sería irresponsable si no existieran causales. Y además no es apresurado, tanto así que hace un año y más que estamos varados. ¿Qué apresuramiento hay ahí? Al contrario, me parece a mí que hay un retardo, ¿verdad?, deliberado para no avanzar sobre el análisis de las causas. Eso es lo que tenemos que hacer. Y dice la senadora, ¿por qué no se le hace juicio político a los otros? Bueno, pues si usted sabe que hay causales que se le pueden imputar a los demás, ¿por qué no promueve usted el juicio político? Yo en el año 2012 planteé en solitario el juicio político de 7 ministros de la Corte. No prosperó. Después dicen, bueno, 4. Y 4 es mejor que nada, es un avance. Y si existen estas causales que es posible aplicarlas a los demás, queda como un precedente. Acá lo que tenemos que hacer con un criterio objetivo es, ¿existen o no causales para removerlo vía juicio político a jueces prevaricadores, corruptos o no? Ese es el tema, porque la gente va muy por las ramas. Me dicen, por ejemplo, no, esta es una maniobra cartista. ¿Maniobra cartista? Si Núñez renunció y le premiaban con un cargo en Yacyretá. O sea que no era cartista él. O Fretes, que tiene hijos en las binacionales. O la de Pucheta. Eso es un pretexto para no entrar a analizar. Acá lo que se quiere es encubrir a jueces que son jueces corruptos. Ese es el tema. Para mí no. Solamente sobre el punto le quiero contestar al senador. Es cierto, en el nivel acusatorio, también con mi equipo jurídico y estudiando a fondo, también se le incluye a otros ministros. Sin embargo, a eso no se le está teniendo en la lista de juicios para juicio político. Y yo aquí no vengo a defender a nadie. Pero parece que nadie. Parece que sí, senadora. Usted puede decir parece, pero yo le digo que yo, por lo menos, quiero hacer como corresponde. Y me he referido al apresuramiento cuando se iniciaba en la Cámara de Diputados, que hoy los mismos diputados hoy lo están retirando ya sus acusaciones. Y yo por lo menos creo que no, yo soy senadora electa por un pueblo que sí quiere una justicia diferente. No soy títere para que vengan y digan fulano de tal por fulano de tal, vamos a cambiar unos cuantos. No, pero no es de eso, ninguna manera. Y vemos bien las causales. Y dentro de las causales están otros ministros, senador. Pero yo me refiero a estos tres que están enjuiciados. ¿Hay o no causales? Eso es lo que tenemos que analizar. Yo lo que quiero decirle al compañero Zahir es que la cuestión acá no pasa solamente por el enjuiciamiento. Acá tenemos que ver un poco el contexto de cómo se da esta cuestión. Acá hay un pacto. Hay un pacto entre el presidente de la República y Blas Llano. Y, lógicamente, la posición de los compañeros no es apañar una corrupción o no. Acá una cuestión, una posición política. Una posición política en este tiempo y en este espacio, porque no queremos un copamiento
por parte del Ejecutivo a un poder del Estado como es el Poder Judicial. Entonces, esa es la posición que nosotros estamos teniendo en este momento. No queremos que se cope el Poder Judicial. ¿Y qué es lo que pasó con la primera selección del ministro, de la ministra Peña? Nosotros habíamos, como la Constitución habla de que el Senado es el que tiene que designar, una vez que venga la terna, el Senado es el que tiene que designar la persona. Nosotros le designamos a Linneo Ifram. El presidente no prestó su acuerdo, la terna se desintegró y todos los senadores en un momento estuvimos de acuerdo en que no podía llevarse adelante de la forma como llevó el Consejo la incorporación de una sola persona en esa terna. Y así hizo. Y no estábamos de acuerdo, ni Tito, ni nadie estaba de acuerdo con la situación. Okay. Y con que por se la llene de forma esa como se forma, llenó la ¿cómo se la le desechó vacancia. a Ifrán y cómo se le llenó? Concurso. ¿Te acordás? Estamos hablando de la selección que se hizo en el Consejo en la después forma de que se le que Linneo Ifram, después de que Linneo a Ifram, Víctor. después que Linneo Ifram fue, ya no se le prestó el acuerdo. ¿Y después qué pasó? Y nada, lo que dice él es que esa No es se una llamó, forma no se llamó de más, no se volvió a copamiento, llamar. o sea, que el ¿Y todos le presidente le votaron pone a a quien Miriam quiera. Peña? ¿Por qué le votaron a Miriam Peña entonces Y si no porque ya estaban no de había acuerdo? votos para poder rechazar la terna. Que es lo que vos le dijiste a Desiree que iba a hacer si no venía un liberal en la próxima terna, que teóricamente ya hay dos. Que yo le dije a Desiree. Sí, sí, a Desiree Masi. Pero ¿y qué? ¿De dónde salió eso? Pero ella no contó a Bueno, todo. cuando se pueda, Hugo y yo Sí. A ver, vamos a participar. ya, te dimos la palabra y vos pasaste, así que De no sé, te cortés. jorobás ahora, Hugo o Richard, a ver. Primero, tu pregunta era si estamos de acuerdo con el juicio político. Nosotros sí estamos de acuerdo con la prosecución del juicio político porque eso es lo correcto, ¿verdad? Que se inició ya en diputados. Pero estamos de acuerdo incluso con la crítica de que hace mucho tiempo está demorado, por llamarlo de alguna manera, en la Cámara de Senadores este tema. Pero también hay otros temas demorados que deberían de formar parte de nuestra responsabilidad política. Porque además de reanudar el juicio político, deberíamos nosotros de establecer el tratamiento y la decisión sobre la Contraloría General de la República. Debería también de darnos suficiente vergüenza, me parece, el tema del defensor del pueblo. Él tiene 7 años, tiene este tema, con intentos fracasados. O sea, acá hay un paquete que va funcionando en la manera en que se logran los votos en el Congreso, y yo no me opongo a eso, pero sí a otra cosa. Porque obviamente tenemos una manera distinta de valorar esta situación, de colorados y de liberales. Porque ¿para qué estamos realmente hablando de cambiar la Corte? ¿Para qué? Porque queremos cambiar el Poder Judicial, en nuestra opinión. Esa es una parte. La Corte es una parte, pero es finalmente, por llamarlo de alguna manera, la dirección política administrativa del Poder Judicial. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque para nosotros no solamente hay un problema de corrupción y de impunidad que genera muchas críticas al Poder Judicial, pero también este es un Poder Judicial absolutamente clasista. Este es un Poder Judicial absolutamente clasista. Está absolutamente lejos de la mayoría del pueblo paraguayo, de la gente común. Esta es una justicia que en su gran mayoría, no voy a decir todos, están al servicio de intereses poderosos. ¿Alguien puede discutir eso? Difícilmente se pueda discutir eso. ¿Pero están de acuerdo o no, entonces? No, yo te dije, estamos de acuerdo en la reanudación del Sí. juicio político, pero déjame ir por parte porque esta es la primera y esta es parte de una lucha larga que nosotros vamos a realizar. No vamos a lograr lo que estoy diciendo, el cambio del Poder Judicial solamente con esto, pero esta es nuestra hoja de ruta. La gran mayoría del pueblo paraguayo está absolutamente lejano del Poder Judicial, o el Poder Judicial está absolutamente lejano del pueblo paraguayo. Y cambiarle a los miembros de la Corte para vos no es Vamos a ir a esa cuestión. acercarnos. Diciembre del 2014, nosotros sacamos un documento firmado por 18 senadores y senadoras. ¿Ustedes firmaron también? No, yo no firmé. Usted, senadora, firmó, ¿verdad? Sí. Y ahí nosotros dijimos que sí estábamos de acuerdo y que decíamos que
tendríamos que incorporar como parte de un acuerdo político. Yo defiendo el tema del acuerdo de los partidos políticos. Lo que no defiendo es otras cosas, pero sí, es más, los partidos políticos deberían estar discutiendo el tema del Poder Judicial. Es su papel en la sociedad. Entonces, decíamos, y te resumo, estamos de acuerdo en incluir a todos. Revisemos el caso de todos. Tal vez no la señora Peña que entró recién, ¿verdad? O sea, ¿ustedes están de acuerdo porque se No, revise porque de hiciste todo? la pregunta de por qué solamente tres. Si todo el mundo dice que esta corte es corrupta, que este Poder Judicial es corrupto, Avanza País ¿verdad? presentó una denuncia. ¿Por qué entonces solamente tres? Ese es un desafío político, para un debate ustedes. político que nosotros colocamos. Y la otra cosa que decíamos en el documento es que uno a uno. Uno a uno. Uno a uno. Uno a uno hasta que se le... Uno a uno. Si en este caso, por Ponga. ejemplo, vamos a decorar a los tres, Sí. serían en el formato, si se aplica el formato anterior, serían 5 sesiones, ¿verdad? Por cada uno serían 15 sesiones en total, ¿verdad? Pero la demora no va a estar ahí. No, La demora va a estar en la Va a estar en el procedimiento para le estoy sustituirlo. explicando el O sea, formato. hasta que se le Claro, sustituya. ¿verdad? Espera un ratito, por favor, tengo que ir sí o sí en a la el caso pausa. que se le destituya. Y enseguida Claro, volvemos con la posición del senador Galaverna, que es el que falta, sobre esta situación. A ver si está de acuerdo o no y por qué. Luego de la pausa. Gracias, por favor, a Mecal Muebles. Se me traba la lengua. Mecal Muebles por las sillas, realmente de un diseño espectacular. Gracias, Mecal Muebles. No le ha regalado a los invitados una... No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Avanza y busca el try, pero hay un tackle sensacional. ¡Qué habilidad! ¡Qué ingenio! ¡Qué picardía! Excelente, el giro quedó solo adentro. Los mejores eventos deportivos, fútbol local y la albirroja en vivo. Resúmenes y estadísticas de las mejores jugadas. Noticias de tus deportes favoritos en tiempo real. En la app de Tigo Sports crece la garra del deporte guaraní. Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaí, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com. Lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com. Fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com. Un servicio del Banco Continental. Donde comprar te va a encantar. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pasa. Recuerdo lo del barrio Punta del Este, que es un paraíso, es un lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaí de Ciudad del Este, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente del río Paraná, un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural, ideal para residencias y casas quintas. Consulta llamando al 061
500 395. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Bueno, y en Achón te ayudan a crear tu mundo de manera rápida y sencilla. Mira lo que son los muebles de Achón. Definiendo tonos y texturas, impresionante la variedad que tienen, accesorios también divinos. Y además no olvides, atención esto, hasta el 31 de marzo podés financiar tus compras hasta 10 cuotas, o sea, en 10 meses, sin intereses en la línea Smart. Mira lo que es, impresionante los diseños. Achón te espera en la avenida Mariscal López, esquina Emeterio Miranda, o llamando al 061-607-999 y deja que Achón te ayude a crear tu mundo. Senador Galaverna, ¿cuál es tu posición? Ya sabemos y por qué. Voy a tener que hacer tipo telegráfico. Sí. Tolérenme rendir un homenaje a la memoria de dos grandes paraguayos fallecidos en el mes de marzo. En estos días, aniversario de la muerte de cada uno, Luis María Duarte, aquel brillante joven compatriota que falleció en Afganistán en servicio. Y de un grande, sin duda alguna, don Luis María Argaña. Me felicito, porque a mí la gente no me felicita, entonces yo me felicito a mí mismo de haber declinado hablar cuando me pasaste la palabra y permitir que Tito diga lo que dijo al arrancar su intervención. Por mis nietos te digo, que es lo primero que iba a decir. Desordenamos esta discusión, no acá, en general, en la prensa, en el Senado, en los partidos. Hablamos de cualquier cosa menos del quid de la cuestión. Nosotros, senadores de la Nación, en este momento somos miembros de un tribunal que tiene a su cargo un juicio que debe fallar absolviendo o condenando con las consecuencias correspondientes en cada caso. Pero le buscamos la vuelta, porque eran 4 y ahora son 3 y no son 9. ¿Qué tiene que ver con el fondo de la cuestión? Yo no descarto lo que señalaron los 3 compañeros, tanto doña Emilia como Enrique y Hugo. Esto está enmarcado por lo político, sin ninguna duda. Pero en este momento tenemos una responsabilidad que tenemos que solventar con la mayor seriedad. Fíjate, Mina, y que se fije la audiencia, cómo le buscamos las excusas. En el Tribunal Superior de Justicia Electoral se están cometiendo barbaridades, tan bárbaras, valga la redundancia, o más que las que se producen en la Corte Suprema de Justicia. Agarrás cualquier diario de estos días y lees declaraciones de diputados, dice, ¿para qué vamos a iniciarle juicio político si está pendiente el juicio político a los ministros de la Corte en el Senado? ¿Qué tiene que ver la velocidad con el queso de chancho, como decía mi finado viejo? Entonces, yo estoy de acuerdo en que esto se finiquite, porque cada día que pasa yo siento más vergüenza como miembro del Senado de la Nación, por los discursos que se hacen, por las declaraciones que hacemos, no voy a excluirme. Vos decías, ¿y por qué se tuvo un año? Se tuvo 1 año y pico porque se estaba buscando juntar 30 votos. Porque acá estamos ante una posibilidad inminente. ¿De qué? Que quienes estamos por la condena, yo estoy por la condena, juntemos 29 votos y que salgan absueltos. Y no solo absueltos, van a salir blanqueados. Van a salir pisando más fuerte que nunca y atropellando más fuerte que nunca. Y aclarate bien, Enrique, yo somos del Partido Colorado, yo soy vicepresidente de su Junta de Gobierno, nosotros no tratamos a la ligera y mucho menos con irresponsabilidad. Nosotros tratamos esto en el 2014 en 3 sesiones de la Junta de Gobierno. Igual que el LRA también trató. Y se eligió los ministros que iban a ser denunciados en juicio político, con participación de miembros de la Junta de Gobierno, de senadores y de diputados. Así que se ponga el sayo de la ligereza y la irresponsabilidad a quien le vaya el sayo. Enrique y yo estamos exonerados de eso porque se trató profundamente y resolvió la Junta de Gobierno. Si la memoria no me falla,
Estuvimos 66 miembros en la sesión en que se tomó la resolución de incoar el juicio. 65 votamos para que así se haga. Y recordará Enrique conmigo que Julio Velázquez fue el único miembro de la Junta que votó en contra de la decisión de llevar adelante el juicio. O sea, entonces, quiere Mina, decir que vos no, en esa sesión votaste a favor del juicio. No, él no votó porque no es miembro de la Junta. No es miembro de la Junta. Permitime terminar, Mina. Acá podemos, lo que dice Hugo es fundamental. Con cambiar 3 no vamos a cambiar este divorcio entre la ciudadanía, yo prefiero decir la ciudadanía y la Corte Suprema de Justicia, que con extremada precisión ha denunciado Hugo en su intervención. Pero vayamos a la simpleza del sentido común con que Tito planteó. Y es mejor dejar los 9 o ir cambiando en la medida en que podamos hacerlo. Y la historia del pacto, Enrique, ya, vos sabés que me resulta simpático, ya te dije que me parecía un chiste bien logrado de tu parte, porque si no vamos a consagrar el pacto llano, Cartes para poner a quien quieran. Y como decía un presidente de su seccional de mi valle, y yo que no sé, como senador, me van a dictar, como dijo Emilia, me van a decir por teléfono, tenés que ponerle a fulano. Eso tiene un proceso más engorroso que... No, pero muchas veces se ha pactado, Calais. Pero yo no estoy diciendo que no. Y se pacta pero con Mina cuotas, querida, se pacta con acuerdo y muchas veces se ha puesto... Lógico. Entonces, por eso, claro pero que se que pacta. se pacte no quiere decir... que ordenen, sino que simplemente se acuerda. Senador, Mina se puede No. Vos ponés en mi boca o interpretás de manera absolutamente distorsionada lo que yo acabo de decir. Yo reivindiqué el marco político. Y reivindico concretamente lo que dice Hugo. Para los siguientes cambios sentémonos, como nos hemos sentado durante el gobierno de Guasmosi, como nos hemos sentado durante el gobierno de González Maqui, como nos hemos sentado durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Porque otra hipocresía insoportable es decir que esto tiene que despojarse de todo lo político para que sea. Pero por supuesto que no puede ser independiente o político si Claro, también... problemas de elecciones llegan a la Corte. Por eso es además, importante el equilibrio. equilibrio, No hay un país que divorcie la política de la designación de la representados. Pero en este caso, pero en este caso, en el sentido de que ese solo pacto supuesto o real, Cartes ya no va a imponer a los nuevos miembros. No, pero van a tener que negociar con nosotros. Yo te voy a decir nomás, que puede haber un pacto, para mí no es ningún chiste. Yo no estoy diciendo que no exista el pacto, lo que estoy diciendo es que no tienen la fuerza política, ni cada uno por su lado, ni los dos juntos, de imponerle al Senado a quien designar. Eso yo ya no sé, eso yo ya no sé. Pero si no renunciemos al Senado, somos unos payasos. Pero ¿cuántas veces ha impuesto pacto en el Pero Senado? pactos no de 2 personas, mi amor querido, pactos de partidos políticos. Bueno, pero son 2 personas que tienen sus representantes, para mí no es ningún chiste. etcétera, que pueden comprar senadores. Una cosa no yo quiero decir. Que liberales tampoco se dio. Para mí no es ningún chiste que uno tenga una posición política. Uno tiene una acá posición política por dame la palabra porque estoy bueno, yo creo yo te digo nomás, me parece, acá yo tengo una posición política y realmente yo no le estoy exonerando a los ministros de la Corte, pero yo sé cómo viene la cuestión. Y yo sé que tenemos un consejo de la magistratura en mayoría genuflexo a lo que dice el presidente de la República. Y a mí me consta, y a vos también te consta, senador. Claro. Y nosotros sabemos que existen posiciones políticas... ¿Me tolerará una pregunta? Sí. Groseramente planteada. ¿Preferís que sigan estos 3 tipos con todas las averías demostradas? Prefiero que sigan antes que el presidente de la República... Pero cambiemos una cosa más quiero decir. Déjame que termine. Yo sé que existen posiciones políticas, como ¿cuántas posiciones políticas tuvieron ustedes? Tito Sayer tuvo una posición política de tener sin terna, llevó adelante la designación de un miembro de la justicia electoral, sin terna, porque había renunciado una persona y sabían en el Senado, sabían en el Senado, claro, sin terna, Tito Sayer llevó adelante
que se vote un tema. Yo soy uno en el porque era Senado. una posición política, Tito. Pero era yo una soy posición, uno en el Senado porque decís Tito llevó adelante. No, pero vos llevaste adelante. Vos estabas en el Consejo, vos sabías que renunció en el Senado, llevaste a la comisión, hiciste hacer un dictamen y sometiste porque había 23 votos. La gente no entiende, No, todo este pero tema. yo te voy a decir, hermano, no, pero es una posición política. Está bien. Por ejemplo, Tito le hizo senador a una persona que no tuvo su proclamación en la justicia electoral. Pero era una posición política y hay que respetar en el tiempo y en el espacio. Y nosotros tenemos una posición política que está avalada por la Constitución Nacional. Esa es la realidad. Yo quiero hablar. Yo quiero hablar de las causas. Ya no vamos a la causa luego. No, espera. Vamos, es correcto lo que decís. ¿Qué decís? Tengo 12 minutos. Lo que pasa es que independientemente de cuál sea el sentido de nuestro voto, el tema de los tres. Nosotros necesariamente, y le digo al senador Galarena, necesariamente nosotros tenemos que hablar, así como él dice que parcialmente es cierto, ¿prefieren a estos tres? No. Sí. ¿Prefieren a los 8 sacándole a la Peña? Esa es la otra pregunta. Sí, pero no están enjuiciados. Hugo, que el Frente Guazú, que tiene diputados, hincó el juicio político en la Cámara. Escúchame una cosa. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que es una cuestión. Vos sos muy práctico y tenés mucha experiencia en el tema. Si acá no hay acuerdo político y no hay acuerdo político para ampliar a los demás miembros de la Corte. Si bien yo puedo asumir lo que vos decís, está un pedido del PDP en la Cámara de Diputados de ampliar a los otros ministros. La Corte está dormida ahí en los cajones. Si acá no hay un pacto político en ese sentido, y acá voy a decir otra cosa, porque tampoco yo no quiero meterme en la hipocresía esta de los partidos políticos. Vamos a suponer que elijamos a 9 ministros de la Corte, súper honestos, con un currículum excelente. ¿Sabe lo que pasa? Y esto viene del Pacto de Gobernabilidad del 2003. Ese Pacto de Gobernabilidad, así como decía aplicando ahora, está degenerado. Se aplicó tantas veces y nunca resultó. Tal vez haya resultado en su momento, aquel año que se salía de la dictadura, ¿verdad? Hoy día es una descomposición. Espera, déjame terminar. Pero vamos a hablar del juicio político. Está bien. Esa es tu opinión. Déjame terminar. Porque acá los 8 y 9, honestos o no, ¿sabes qué, Tito? Todos son absolutamente conservadores. Ese es el fondo. Y estoy hablando, ya no solamente estoy metiendo el tema político, estoy metiendo el tema ideológico. A ver, tengo que ir. Porque acá los representantes liberales y colorados en la Corte, y demuéstrenme lo contrario, son absolutamente conservadores y grandes defensores y reproductores del sistema político que llega hasta la Corte Suprema de Justicia. Pero la realidad, Tito. Tengo que ir a una breve pausa, por favor. Atención, con las tarjetas del Banco Continental, comprar mañana martes 22 de marzo te va a encantar. Atención. Crepera, ahí está. Precio normal, 212.765. Precio Conti Market, 161.701 y lo podés financiar hasta en 12 cuotas con intereses hasta agotar stock. Ingresa a www.contimarket.com y descubrí las mejores ofertas. Contimarket.com, un servicio de Banco Continental. Bueno, ya sabes que hacer más fácil tu vida es ayudarte a que puedas hacer todo desde un solo lugar. Por eso ahora podés hacer tus mini cargas, estés donde estés, sea la hora que sea, y desde tu celular directamente podés hacerlo a tu propio número o al de un amigo. Solamente tenés que cargar tu billetera en un punto Tigo Money y marcar *555 hashtag, o descargar la app desde Google Play. Encima recibís paquetigos por usar tu billetera, ya sea para llamar, mensajear o hablar. Con Tigo Money, hacelo todo más fácil, porque en Tigo el centro sos vos. Pausa y volvemos. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos. Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. Descubrí un momento Tigo Money.
Carlitos, ahora que me acuerdo, nunca te devolví la plata del asado. Sabía. Ahora mismo te envío. Espera, mejor si me haces una mini carga. O sea, me tengo que ir a buscar una estación de servicio, me quedo sin asado. Para nada, la mini carga puedes hacer directo desde tu Tigo Money. No me quedo sin asado entonces. Jamás. Hacé tus mini cargas desde donde estés y a cualquier hora. Activa y carga hoy tu billetera en un punto Tigo Money. Marca asterisco 555 numeral o descarga la app y hacé mini cargas a tu propio número o al de un amigo. Con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo, el centro sos vos. Jasmine, Hola. ¿a dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Farmacenter. poquito más de garra y vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien. Va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com. Lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com. Fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com. Un servicio del Banco Continental. Donde comprar te va a encantar. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaí, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, lo mejor para tus fiestas y recepciones, Confitería El Molino, dirección España, casi Brasil, teléfono, ahí está en pantalla, ahí están, 021 22 53 51, 021 20 40 31, en la web www.confiteriaelmolino.com.pi. Bueno, y vos que vivís en Sajonia, trabajás en Villa Lisa, tenés una novia que vive en Luque, bueno, en síntesis te encontrás y recorres todo el país. Bueno, para vos que estás en distintos lugares, ya sabes que hay un número telefónico que reúne las 64 sucursales de Farmacenter y te facilita, por lo tanto, lo que necesites en el lugar que estés. Hacé tus pedidos, atención, 021-438-8000 o desde tu celular marcando asterisco 4388. Farmacenter, como siempre, nos cuida. Bueno, y se quedaron sin energía, muchachos, para tratar el juicio político. Recuperal E, la dosis extra de energía que necesitas. Recuperal E, enriquecido con dimetilaminoetanol y extracto de ginseng. Es el multivitamínico diseñado para complementar los requerimientos nutricionales contra el desgaste físico y mental, mejorando la atención, concentración y el aprendizaje. Recuperal E, en su presentación de 30 cápsulas blandas. Recuperal E con calidad FAPASA, líder en certificación internacional. Bueno, acá Tito insiste en que el tema son las causas, las causales del juicio. Y además yo no voy a ir por el lado del argumento ad hominem, como hace el estimado colega Baqueta de descalificarme personalmente. Yo me quiero referir a las causas que se le imputan a esta. No le voy a seguir el juego a la gente que habla de política y en realidad lo que hace es apañar a los jueces sin vergüenza. El caso de Rufato es un típico caso de prevaricato. Una persona en el año 2012 en la colonia 3 de Mayo de San Cristóbal, departamento de Alto Paraná, comete un horroroso homicidio con ensañamiento y alevosía. Tan es así que en un juicio oral y público se lo condena a 23 años de penitenciaría. El homicida apela. La Cámara de Apelación confirma el fallo de primera instancia en todos sus términos. Plantea
recurso extraordinario de casación, que va a la sala penal de la Corte. La Corte se pronuncia en contra. ¿Quién firma el rechazo de la casación? Sindulfo Blanco. Reconfirmando los 23 años. Reconfirmando los 3. Después de 3 años, en el año 2005, plantean en nombre de Rufato, la abogada Josefina Gunset, que es relatora de Sindulfo Blanco, es decir, está en su gabinete, plantea revisión. Revisión es un recurso extraordinario en virtud del cual no se reduce la pena, no se puede reducir pena. Si es que prospera la revisión, no, solamente puede hacer 2 cosas la Corte. Declara la nulidad y vuelve para que se inicie un nuevo juicio. Claro. O directamente dicta sentencia y lo pone en libertad al encausado. No dice reducción de pena. Redujeron de 23 años a 9 años. ¿Y por qué redujeron a 9 años? Porque Rufato plantea la revisión al cabo de 6 años. Entonces, como este hombre cumplió los 2/3 de la pena de 9 años, salió en libertad. No le pusieron 10 o 11 años, 9 años. Sale en libertad, vuelve a la colonia 3 de mayo y comete un triple homicidio. Mata a 3 hermanos de 19, 21 y 25 años. ¿Y sabe de la manera en que los mata? Los despanzurra y arroja al río. ¿A vos te parece? ¿Y quién es la abogada? Josefina Gunset. Y el asesor de pruebas, el doctor Carlos Portillo, actual diputado. ¿Esto involucra a quiénes decía? ¿A Sindulfo Blanco ya? Y a Bajac. Los dos firmaron. Los dos firmaron. La que firmó en contra, el tercer voto en contra, fue la doctora Pucheta Ortega. ¿Qué Pucheta de Correa. ¿Cale? Es decir, esto es, fíjate vos, cuando que la Corte tendría que garantizar la vida de las personas, arrojan a la calle a estos criminales. Esto no puede ser. Bueno, pero con ese criterio, ¿por qué yo creo, no coincido y ustedes insisten que Tito diga las causas, etcétera, etcétera? Sinceramente, ¿por qué para mí la discusión no pasa solamente por las causas? No te digo que si hay un juicio uno no tenga que analizar las causas, digamos, ¿verdad? Parece lo que ustedes plantean absolutamente razonable, ¿verdad? Y hay que ponerse en el lugar de la madre. Pero, si vamos a hablar de corrupción de los miembros de la Corte, si vamos a hablar de prevaricato o de esta atrocidad efectivamente que hicieron, ¿verdad?, poniéndole en libertad a un asesino y que luego se fue y descuartizó a otros 3, etcétera, etcétera, ¿verdad? También, digamos, vamos a hacer, si vamos a ser objetivos, en realidad, y lo que queremos es realmente unos tipos fabulosos ahí, ¿verdad? Y el caso del marzo paraguayo, lo que se hizo con Lino Oviedo cuando todos ustedes de una forma u otra estuvieron de acuerdo en liberarle a Oviedo, responsable. Vamos a hacer las aclaraciones, mira, no, de ninguna manera yo puedo permitir que ni vos ni nadie diga, ustedes también. Bueno, muchos estuvieron de acuerdo, bueno. Ya sabemos con tu posición de memoria. ¿Quién no te conoce que te compre, quién no te conoce? Claramente, mina, todo el mundo sabe. Bueno, ese baldón sí entonces que no yo digo nomás, soportar. entonces vamos a sacarle también. O sea, ¿qué más crimen que lo que sucedió en el marzo paraguayo? ¿Verdad? Entonces digo, ¿por qué yo no quiero entrar? Ay, que las causas, qué bárbaro los 3 destripados, ¿verdad? Sí, y qué bárbaro todos los destripados y los heridos y todo el marzo paraguayo. Y a un tipo como Lino Oviedo, ¿verdad? Gente de la Corte que en un momento le pareció súper culpable porque era otro momento político, en otro momento político le pareció un inocente corderito y se lo sabía. Ahí están comprometidos, no solamente ministros de la Corte, sino que políticos colorados y liberales, ¿verdad? Ambos los dos, ¿verdad? No, y de otros colores y de otros también, colores no solo también. colorados Bueno, y liberales. entonces, de digo, por eso que yo creo que es una hipocresía acá, de verdad, hablar de entonces, solamente las causas. Con estos jueces. Claro. No, lo que digo es lo siguiente. Es que mira lo que decía, es indiscutible. Que acá hay dos cosas. Pero desvías el tema. No. Claro, o sea, es mi posición, como diría Enrique. O sea, es la posición nuestra, entonces. Es la posición, revisemos todo el caso de todos. Vamos a revisar con porque hay un problema. Está la denuncia hecha. Avanza País. Avanza País ya le denunció a todos. Y mañana yo me voy a adhiero a eso. Senador PDP también. Una cosita, una PDP quiero decir, no avanza. Yo creo que nadie va a estar en desacuerdo con su exposición reciente. Nadie.
No, yo espero No, el día y pero la déjame hora terminar. del debate Porque en el Senado, que ahí no vamos a estar el problema, en senador, Pongan nomás todos el los problema, casos. senador, no está ahí. Porque ese es un punto. Nosotros estamos diciendo, revisemos el caso de todos. Estamos de acuerdo. Hay mucha desconfianza en la elección de los nuevos ministros. Y ni Moetaporano, vean. Allá, vean un problema de fondo, Ave. Allá. No es que sean inocentes los juzgados. Apliquemos entonces mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces ya pandea. No. Una maravilla. Bueno, pero atención, hay un ratito, pues, son 3 terminar. minutos, No, sí. no es una cuestión de dejarle, es una cuestión de forzar una posición política. ¿Y qué vamos a lograr, Hugo? Me interesa. Te pregunto así, ¿qué vamos a lograr forzando? No, no es Ya no te pregunto nosotros ni cómo estamos, forzar. no, nosotros estamos forzando, no ustedes. Nosotros estamos tratando de forzarle a usted a una posición política. Pero a mí de no me vaya a decir que me ampliar- va a forzar. ¿Hacer qué? Está bien la pregunta, ¿hacer qué? El juicio político a todos los miembros de la Corte. Mañana yo te firmo, pues yo no te puedo decir a él obligarle que Ustedes firme. tienen diputados, Yo presenté diputados 7 colorados y pedidos. liberales, tienen Yo una amplia presenté, mayoría te en vuelvo la a Cámara de Diputados. repetir, Nadie vota de Richard, ti. yo Esa es la presenté realidad. un pedido en el año 2012, durante el gobierno de Lugo, presenté el pedido de juicio político de 7 ministros de la Corte No, acá- y nadie me dio pelota. Esa es la A ver, verdad. gente, me tengo Entonces que no ir a la diga, pausa, me vamos a disculpan. forzarle. A mí no me va a forzar, yo estoy de acuerdo. Pero, Mañana te también firmo. hay que tener algo que no podemos perder de vista, es, vamos a llevarla a juicio, pero antes de eso, también estoy de acuerdo, y creo que aquí compartimos, en que el Senado, que es nuestra responsabilidad, también tener legislaciones que tengan que ir cambiando. Tenemos ya algunas que están y trabajar para que tengamos los cambios que queremos, Pero ya que sin esta ninguna justicia, duda, pero que esta- es sí, nuestro pero tema primero, senador, hay que hacerlo, irnos después a los ninguna juicios. duda que Yo es estoy de importante. acuerdo que se haga el juicio político. Y es más que ahora que se está retrasando, a mí me parece que tiene que permite una llevarse al pregunta, pleno. senadora? ¿Por qué? ¿Me permite? Porque también somos manoseados de distintas maneras por la prensa y todo. Y está en la cancha del Senado. A ver, Tenemos ¿qué que pregunta? cumplir Si yo le nuestro pruebo- trabajo y Si nuestro... yo le pruebo nuestro- que, si yo presento pruebas sobre las causas, ¿usted va a votar en esta oportunidad por el juicio, por la remoción de estos jueces? Yo quiero, senador, porque nosotros estamos trabajando con mi equipo jurídico. ¿Por qué? Le voy a traer También todas más las presidente. sentencias. ¿Sabe por qué también más presidente? Porque nosotros, los partidos políticos, el Partido Colorado y el Partido Liberal, no pueden ser juez y parte al mismo tiempo y decir ya cómo se va a votar en un juicio. Ustedes Entonces firmaron la yo también acusación. sigo estudiando, también sigo viendo y también Y estamos le voy a llevar trabajando. las pruebas. Entonces, Mañana que usted va a quiero estar por el sanear Senado. la justicia. Bueno, Usted va a estar por el Senado, le pero llevo las- no de a 3, sino tenemos que hacer de a Tengo- Es todos. pretexto, se está apañando a jueces que son unos delincuentes. Ese es Y el está asunto. apañando también, senador, entonces a los otros ministros Yo que presenté, también le tienen vuelvo a otros repetir temas. que yo presenté el juicio político contra ¿Saben 7. por Y vamos a qué? hacer los Y 7. nuestra posición Yo- política es forzarle que vengan todos. No, yo lo que no acepto, Inclusive el tema- yo lo que no el tema acepto, de y le digo los- respetuosamente una Acá- cosa al acá doctor no está Sayed. yo no estoy defendiendo a nadie. Independientemente al voto que nosotros tengamos en su momento, independientemente a eso. Porque esto que voy a decir no puede condicionar lo otro. Lo que pasa es que el senador Sayed hace mucho que se viene apañando todo esto. Y no digo solamente usted. Hace mucho tiempo. Lo que pasa es que cada vez que hay conveniencias políticas a discutir, ahí se vuelve a animar el tema del juicio a los ministros Qué de la bien, Corte. esa- Nada Por más. favor, muchas gracias. Breve pausa y enseguida volvemos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de la... Jazmín, Hola. ¿a dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Farmacenter. poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora, Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. Avanza y busca el try, pero hay un tackle sensacional. ¡Qué habilidad! ¡Qué ingenio! ¡Qué picardía! Excelente el giro, quedó solo adentro.
Los mejores eventos deportivos, fútbol local y la albirroja en vivo. Resúmenes y estadísticas de las mejores jugadas. Noticias de tus deportes favoritos en tiempo real. En la app de Tigo Sports crece la garra del deporte guaraní. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Del año 1917. Bueno, se nos reba el tiempo como siempre, pero atención, si pensás en construir, ya sabés que Mateco es la solución. Stock permanente de cemento, varilla, arena, piedra, productos cerámicos con calidad y cantidad garantizadas en todos los productos para tu obra. Por favor, señores. Además de alquiler de equipos, grúas, contenedores. Desde el cimiento hasta el techo, Mateco, la solución. Encontrar todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Como se nos reba el tiempo, quiero preguntarles lo siguiente. Señor Tito Saguier y Juan Carlos Galavena, ¿pueden un ratito callarse? ¿Cómo no? ¿Cuál es la posición de ustedes? Dos preguntas, pero así, concretísimas. ¿Ustedes quieren que se trate cuándo, Tito Saguier, este juicio? Ojalá se trate inmediatamente. Pero yo, ¿sabe por qué? Ajá. Porque quiero discutir las causas. Por eso, espera. Y que voten a favor o en contra. Y que la opinión, eso es un juicio público. Y la opinión pública va a juzgar a cada uno a ver si hay causa o no. De cómo votaron. Bueno, pero espera. ¿Querés que se trate después de Semana Santa ya, lo antes posible? Me da lo mismo, antes también. Y vos vas a votar a favor de la culpabilidad, digamos. Voy a explicar por qué. Porque hay causas, tengo pruebas. No, ya sé. Y por eso, con las pruebas que vos tenés, claro, culpables. Sí. Senador Galaverna, ¿vos creés que para cuándo en realidad se va a tratar en el Pleno? Ya, más o menos, ¿cuál es la idea, digamos? Primero podéis seguir baretereando como un baretereada hasta en los cortes por la cantidad de gente que te sigue. Tengo centenares de mensajes acá que están viendo el programa. Dos, hablando de ministros de corte, me avisa un amigo en común con el ministro Torres Kinzer que falleció la hermana hace... ¿La hermana de Torres Kinzer? De Torres Kinzer, así que mi pésame para el conciudadano ministro de corte, don Raúl Torres Kinzer. Mi posición es pública, presumiendo que si nos reunimos mañana en sesión y tratamos esto y votamos absolución o condena, no vamos a tener los 30 votos para la condena, que se trate en la brevedad. Igual, aunque no se tengan los votos. Te cuento que algunos colegas del PLRA, naturalmente no voy a dar nombres, me han dicho que para ellos sería mucho más cómodo actuar como juzgados, como jueces, una vez que se defina la interna del PLRA, que está para junio. Junio, o sea, pasar esto para después de junio. Colegas de tu bancada. Y para mí que me lo dijeron con la mejor intención, no les vi de que estaban queriendo embarullar la cuestión, sino dicen, nosotros estamos apretados por nuestras internas. Pero no sé si habrá tiempo para eso. Yo creo que hay que tratar. ¿Y hay los votos, no crees? Yo creo que no. Que no, crees que no. Creo que no. Ajá. Enrique, tu posición es que se trate ya
que se cajonee, que Ahora que no hay voto, él ya quiere tratar esta noche. Exacto. A ver. No, que cuando se tenga que tratar, cuando el presidente incorpore en el orden del día, que se trate, ¿verdad? O sea, ¿Pues estarías de acuerdo si vos tuvieras que sugerirle al presidente o pedirle? yo que se trate ya, ¿o no? esperaría más. Claro. Y votarías, pero si se trata, vamos a poner, se trata finalmente, aunque vos esperarías. Voy a estudiar todo el diligenciamiento de las pruebas, voy a estudiar pormenorizadamente, caso por caso. Y una cuestión es lo que dice, por ejemplo, el compañero Zaguer con respecto a un caso Rufato. Otra cosa es ver si existe dentro del expediente un hecho nuevo para poder tomar la determinación que hicieron los ministros. Yo no conozco, tengo que ver el expediente para decir si es culpable o no es culpable. O sea que no leíste todavía la... Estoy mirando, te dije yo que no, esas son cuestiones pormenorizadas. 1 año, 4 meses, Enrique, pero por favor. Como en aquella canción de Palito Ortega, estoy mirando en el mapa, busco mi pueblo. O sea, todavía no sabes si vas a votar a favor o en contra. Son expedientes voluminosos. Ya sé, pero todavía yo por lo no. menos, yo por lo menos, el único tema que tengo que mirar es el tema Rufato bien, pero lo otro para mí me amerita que se le destituya por juicio político. El tema de la inamovilidad y todas las cuestiones, la certeza constitucional y todo ese tipo de cosas para mí hoy son usadas hasta por el Ejecutivo, una certeza constitucional para establecer de que un miembro abogado del Banco Central de Paraguay no puede cobrar honorario. A ver, rapidito, por favor. Emilia Alfaro, ¿se pueden callar? Sí, señora. Emilia Alfaro, ¿vas a votar a favor o en contra, digamos? O sea, ¿absolverlos o hallarles culpables? No sé cómo se dice, ¿condenarlos o absolverlos? Mina, cuando llegue el momento, seguramente que se va a saber la posición, pero sí estoy de acuerdo que se lleve ya a orden del día, ¿verdad? A mí me extraña que en 1 año y Blas Llanos, siendo presidente del Congreso, porque no trató antes, si tanto era y se tenían las causales. Ahora, sí quiero que se lleve ya por el manoseo también que estamos recibiendo por la prensa de que se reparte dinero, etcétera, etcétera. Y yo no busco, busco una justicia para todos, sobre todo para más pobres. por favor. Yo creo que ya se dijo después de Semana Santa, ¿verdad? Nosotros no tenemos problemas en ese tiempo, ¿verdad? Ahora, sobre tu otra pregunta, ¿verdad? Si nosotros decimos que se vayan todos, menos la señora Peña, claro que estamos de acuerdo. Sobre este caso de los 3, en la medida en que se desarrolle nuestra posición política, el Frente Guazú va a dar a conocer una posición política. Hay muchas mentiras. Por ejemplo, me permití 3 cositas breves, 2 palabras. Yo pregunto, yo no soy abogado, pero les leo a ustedes y a los abogados y constitucionalistas, ¿la inamovilidad acaso no es posiblemente causal de juicio político de todos, en todas? Primera cuestión. El caso Neneco, si bien tiene que ver con el caso de Núñez, pero el primero que votó, que dio un voto en ese sentido, fue el doctor Fretes. O sea, si queremos encontrar, y así como el doctor Zaguer, yo le escuché en el relato de ese atroz crimen que estuvo señalando. Y vuelvo a mi primera definición de que yo veo la Corte como una instancia que puede decidir sobre la administración de la justicia en el Paraguay. Nosotros tenemos más de 1000 campesinos asesinados, si vamos a entrar en esa lógica, que nadie se estremeció por eso hasta ahora. Nadie se estremeció hasta ahora, nadie, absolutamente. Ninguno tiene, ningún juicio se acabó siquiera. Por favor. Esa es la vergüenza de este Poder Judicial. Nosotros no podemos complacientemente, porque desconfiamos de los pactos que hay, más allá que acá se diga que no existe, eso yo que nadie cree. Acá existe un pacto, ¿verdad? Y desconfiamos de ese pacto. Pero si nosotros logramos que nuestra línea política se desarrolle, que se vayan todos. Un ratito, por favor, se me fue el tiempo, entonces tengo que elegir uno y uno de cada sector de los que están a favor o en contra. Decían ustedes cuál de los dos habla, porque no tengo más tiempo. A ver. No, que hable Tito. Yo solamente quiero decir lo siguiente. Vos me solés tomar el pelo de mi fanatismo de amor por mis nietos. ¿Cómo querés que no, si ahora se fotografía enfrente al televisor viendo el programa y me envía? Muy bien. ¿Tienen loco? Bueno, a ver, 30 segundos, Tito, pues se me fue el tiempo. Yo creo que en atención y al respeto que se merece la ciudadanía, el debate tiene que ser un debate objetivo, referido a las causales. Y sobre todo porque es un tema institucional muy, muy serio. No se puede continuar ad eternum
con un juicio que está, que no está, que se trata, que no se trata. Entonces, para que la ciudadanía entienda qué es lo que hay, si hay pruebas y quiénes votan en uno u otro sentido. Ese tiene que ser, porque todo lo demás es cháchara. A ver, ustedes, Yo quiero decir algo también. Sí, breve. El Senado de la Nación está trabajando en la reforma de la justicia a través de una comisión presidida por el compañero Peta, que trabajó todo el verano, no hubo interrupción para esa comisión. Se está haciendo un gran trabajo que se va a poner a disposición de la sociedad en breve. Eso sí son cambios sustanciales que van a reformar la justicia verdaderamente, nada más. Bueno, gracias por acompañarnos. Yo les digo lo siguiente. Tito dice, tenemos que ser objetivos y referirnos solamente a las causas, a las causales, digamos, del juicio. Yo digo que no, si eso es ser objetivo, ¿verdad? Para mí no es así. Ser objetivo significa referirnos a las causas, ¿verdad? Pero también acompañada de las motivaciones políticas que llevan a enjuiciar a estos tres miembros de la Corte. A ver, no. A ver, entonces, a mí me interesa también, efectivamente, que no exista un copamiento de un sector en especial. A ver, puede ser Carte o puede ser otro, digamos. Obviamente hoy tiene más posibilidades tal vez de copamiento por el poder que ejerce, por la cantidad de senadores que tiene, lo que puede comprar, etcétera, etcétera. Tiene más posibilidades Cartes de poner y copar al Poder Judicial. Y con eso sí no estoy de acuerdo. Efectivamente, prefiero que se queden nomás todos estos desastrosos jueces, ¿verdad? No, es mi posición personal, ¿verdad? Y hasta garantizar una discusión política entre todos los senadores y que efectivamente se vea la pluralidad del Poder Judicial. Por suerte no es senadora ahora. El coteo, como se dijo en la época de Guasmosi, ¿verdad? Que me pareció que le dio gobernabilidad y se hizo una corte. Su afinidad con el Frente Guasú en esa posición, ¿eh? ¿Sí? Bueno, pues sí, esa es. Anda bastante luguera últimamente. No, pero Lugo no está de acuerdo con eso. Es Hugo y el Frente Guasú, que ya no es lo mismo que Lugo. Bueno, no. En serio, de verdad yo creo que hay que tener en cuenta las dos cosas, gente, porque las causales pero y también... en su estadio correspondiente, discúlpame, Mina, y pero también, mezclarlos tantos es una manera de complicarse con estos prevaricadores. No, yo no tengo ninguna complicación con esto. Bueno, tuve ni siquiera un juicio donde ellos trataron nada. No llegues al campo personal. Estoy haciendo la acotación ¿qué complicidad? ¿De qué resulta cuando se le yo busca entonces voy a decir que el copamiento, los que están de acuerdo con esto, es porque están de acuerdo con Carte, con el copamiento de la justicia. No es así. No es así. Bueno, entonces son dos elementos. El jurídico de las causales y el político de quién los va a sustituir. Yo no quiero nuevamente copamiento. Jamás se va a cambiar ningún ministro de la Corte si se requiere primero la seguridad de quién le va a sustituir. No, hubo acuerdos en otra época. Hubo acuerdos y se cumplieron los acuerdos. Ahora no hay ese acuerdo amplio. Se me fue el tiempo, de verdad, ya no hay tiempo. Ahí está. Una cosa a ver, pequeña. 30 segundos. ¿Cómo se hace el cambio? Y tomemos los principios de la Constitución que habla de pluralismo. Claro, y el pluralismo es la teoría que no acepta que un solo centro sea hegemónico. Estoy de acuerdo. Bueno, ahora sí, chau, hasta el próximo lunes. Y ya saben que de lunes a viernes los espero de 8:30 a 12 por Radio 1000. Muy buena noche. Aprovechar lo que pase de largo depende. Lunes de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental. Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Con los auspicios de Recuperal E, líder en certificación internacional, calidad FAPASA. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada.